días. El día de hoy, ¿verdad? Estaremos hablando de otro elemento, ¿verdad? Otro sistema, vamos a decirlo así, mecatrónico, ¿ok? Que corresponde a la parte de elementos de elevación o transporte. ¿Ok? En este caso tenemos uno que es elevación y es transporte. Puede transportar en su interior, ¿verdad? Cualquier material, incluyendo seres humanos. Bien, entonces vamos a hablar de lo que son los ascensores. Muy bien, vamos a ver brevemente cuáles son las partes y vamos a ver que en él, ¿verdad? Existen partes mecánicas, partes hidráulicas, ¿ok? Eléctricas, y bueno, el control viene siendo electrónico, por lo tanto se considera un sistema mecatrónico. Bien, entonces vamos a hablar, vamos a comenzar de lo que son los tipos de ascensores. Bueno, tenemos, ¿verdad?, que los ascensores son sistemas de elevación, ¿sí? Es transporte y elevación al mismo tiempo, vamos a decirlo así. ¿Ok? Entonces tenemos tipos de ascensores, ¿verdad? Y esos tipos de ascensores se van a diferenciar dependiendo de los elementos que constituyan o las partes que constituyan al ascensor. Tenemos entonces que estamos hablando, ¿verdad?, dentro de los tipos de ascensores, de los ascensores o tracción, o también conocido como ascensores eléctricos. ¿Ok? Tracción porque tienen una tracción, un sistema de tracción directa, tracción con engranajes. ¿Ok? Cuando hablamos de tracción, hay sistemas de engranajes que conforman, ¿verdad?, al elemento de transporte. Bien, entonces tenemos tracción con engranajes, ¿verdad?, ascensores electromecánicos. ¿Ok? Máquinas en alto, y dentro de la parte de tracción con engranaje o los ascensores electromecánicos tenemos lo que es las máquinas en alto o las máquinas en bajo, así se clasifica. Bien, vamos a hablar también entonces de lo que son los ascensores hidráulicos. ¿Ok? Dentro de los ascensores hidráulicos tenemos de impulsión directa y de impulsión diferencial. ¿Ok? Vamos a identificar entonces cuáles son las partes de los ascensores. En este primer punto tenemos lo que es el hueco, así mismo es una de las partes. ¿Ok? El hueco es donde está ubicada la cabina. Bien, o por donde se desplaza la cabina, ¿ok? La cabina es aquel entorno, vamos a decir, rectangular, ¿ok? Donde en su interior se transportan los elementos. Bien, entonces tenemos que el hueco, recinto por el cual, es un recinto, ¿verdad?, por el cual se desplaza la cabina, y el contrapeso. ¿Ok? El contrapeso es el peso que se le agrega a la cabina del ascensor para hacer el peso, ¿verdad? Cuando él va subiendo, hace el contrapeso en el sentido contrario del eje vertical al movimiento del ascensor. Tenemos lo que es la puerta de visita. Normalmente estos son valores estándares, ¿ok? Esto puede variar. Puerta de visita, que tiene una altura de 1.4 metros por 0,90 de ancho. Tenemos la puerta de socorro, ¿ok?, que tiene una longitud, una medida de 1.8 por 0,35 metros. Todas las medidas están en metros, ¿ok? Y algo que se llama la trampilla de visita, que es un área muy pequeña, que tiene una medida de 0,5 por 0,5 metros. Seguidamente, ¿verdad?, ubicamos entonces aquí lo que es el hueco, ¿ok? La figura donde está el hueco. Veamos que tenemos la cabina, ¿ok? Esta es la cabina, ¿ok? Y aquí tenemos las medidas de lo que es el hueco, lo que acabamos de especificar, ¿ok? Veamos que tenemos el contrapeso. Ven que el contrapeso en la parte superior de la cabina del ascensor. Las guías de contrapeso, ¿ok?, que van sujetas, por supuesto, a lo que es el contrapeso. Repito, el contrapeso es un peso, vamos a decirlo así, que se ubica en la parte superior de la cabina del ascensor. Y tenemos lo que es la guía de la cabina. Ok, esta guía de la cabina, vean que está aquí. Son una especie de soportes que se ubican a los lados del hueco, ¿ok? Para mantener, vamos a decir, la cabina en una forma, cuando se desplaza, en una forma lineal. El desplazamiento sea lineal, es decir, que no exista un vaivén, o que la cabina, ¿verdad?, cuando se eleve o baje, vamos a decirlo así, ¿ok?, esté en un vaivén, es decir, esté en un movimiento vertical. Para eso es que sirve la guía de la cabina. Ok, tenemos lo que es el amortiguador. Ok, tenemos que el amortiguador, bueno, amortiguador, ¿verdad? Ustedes se imaginan, amortigua un golpe, ¿ok? Para amortiguar golpes, impactos. Bueno, el órgano destina a servir de tope deformable, dice aquí. De final de recorrido constituido por un sistema de frenado, por fluido o por muelle, ¿ok? U otro dispositivo equivalente, ¿ok? El amortiguador entonces es un elemento muy importante dentro de lo que es el transporte de un elevador, ¿ok?
Porque es un sistema de seguridad. Cuando las guayas, supongamos, pasa un accidente, algo demasiado extremo, las guayas estamos a cierta altura y las guayas se rompen, entonces entra en funcionamiento automáticamente el amortiguador, ¿ok? Entonces, como bien dice allí, entonces imagínense que el elevador va cayendo hasta la planta baja. Entonces, en la parte inferior tenemos lo que es el amortiguador, que es como especie. Son especies de unos resortes, muy bien, de unos resortes que son como muelles. ¿Ok? Acuérdense que los resortes son elementos de muelle. ¿Ok? Normalmente son mecánicos. ¿Sí? Cuando tenemos fluidos, entonces porque estamos hablando de un amortiguador de un sistema hidráulico. ¿Ok? También tenemos como parte del elevador, o tenemos lo que es el bastidor, que es una estructura metálica que soporta la cabina o el contrapeso y a la que se fijan los elementos de suspensión. Estos elementos de suspensión, no, dentro de lo que vamos a ver, está el amortiguador. Esta estructura puede constituir una parte integrante de la misma cabina, es decir, puede ser integrado a la cabina. Tenemos que son lo que son las guías, que son perfiles, ¿verdad? Estos perfiles son los más empleados tanto para las guías de la cabina como el contrapeso, van a los lados de la cabina. Deben de tener una buena resistencia a la flexión, ¿ok? Flexibles, ¿verdad? Flexibles en movimiento de un lado a otro. Aparte de mayor superficie de contacto, las dos caras de la guía para el agarre de las zapatas del paracaídas, ¿ok? El paracaídas también es una parte importante de lo que es un elevador. Aquí en esta imagen podemos ver lo que son las guías. Fíjense, las guías es lo que yo voy a señalar. Estas son las guías, ¿ok? Donde van sujetas, vamos a decir, las bases, ¿ok? Las bases del ascensor. Esas son las guías, ¿ok? También tenemos otro elemento que se llama limitador de velocidad. Esto se ubica en la sala de máquinas. La sala de máquinas normalmente cuando se instalan los elevadores se ubica en la parte superior del edificio o de la estructura. En la parte superior, que es un sistema de poleas que controla la velocidad. Entonces ahí se ubica el limitador de velocidad. Dice en la sala de máquinas se encuentra el regulador limitador de velocidad, que es el encargado de sensar constantemente la velocidad de desplazamiento de la cabina en forma vertical. Ok, otra parte muy importante es lo que es el paracaídas. Cuando se rompen las guías, ok, sabemos que en la parte inferior va a estar el amortiguador. Ok, entonces el paracaídas es, no es un paracaídas normalmente como nosotros lo conocemos, sino que es algo mecánico, que se destina a parar o inmovilizar la cabina o el contrapeso sobre sus guías en caso de que el exceso de velocidad en el descenso o rotura de los órganos de suspensión. Se rompen las guías, se rompen las guayas. Perdón, las guías no, las guayas. Se rompen las guayas por la cual el sistema de polea, que es el movimiento de elevación, ¿verdad? Del eh, ascensor, ¿sí? Entonces, el paracaídas es un sistema mecánico de frenado, no es un paracaídas como nosotros nos imaginamos. ¿Bien? En la imagen tenemos lo que es lo que yo acabo de indicar, que es la sala de máquinas. Esto se ubica en la parte superior del sistema del ascensor o de la elevación. ¿Sí? Si es un edificio de 3 pisos, entonces lo tenemos ubicado en el techo del tercer piso. Estoy poniendo un ejemplo. ¿Okay? Aquí entonces, donde está el sistema de control. ¿Okay? Tenemos los motores, ¿sí? Motores eléctricos que a través de este sistema de poleas entonces ayudan a la elevación del ascensor. Bueno, términos que se utilizan, ¿verdad? Cuando las guayas que están en el sistema de elevación tienen muchos recorridos. Ok, entonces, bueno, el recorrido es la distancia vertical, ¿verdad? Mediante los niveles de piso terminando las paradas superior e inferior de un ascensor. Tenemos también entonces un término que se llama recorrido libre de seguridad, distancia, que es la distancia disponible en los finales de recorrido de la cabina o del contrapeso que permite el desplazamiento de estos más allá de sus niveles extremos. Bien, bueno, hemos hablado lo que es un sistema de elevación, en este caso lo que es un ascensor.